Hace poco un estudiante me preguntó, ¿qué es la literatura? Pensé en citarle algún concepto formulado por algún pensador o literato que durante años han estudiado sus implicaciones, pero me abstuve. Y no porque dudara de que mi estudiante no tuviese las capacidades para comprender o que el experto el que citara utilizara demasiados tecnicismos. No era eso. La literatura es algo muy complejo. Muchas personas creen que la literatura es un conjunto de libros viejos y polvorientos, un grupo de señores semicalvos que usan boinas para ocultar lo que ha hecho el paso del tiempo con sus cuerpos, que fuman puros y que escuchan boleros. Para otros el término se relaciona con un puñado de libros de obligada lectura que le imponen en el colegio o en la universidad y que tienen significados complejos más allá de lo escrito. Llegado a este punto, quizá tú mismo te preguntes, ¿y qué es la literatura? Intentaré darte la respuesta a esa pregunta analizando un fragmento del libro Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blanco por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Este es uno de los inicios más hermosos que he podido encontrar en todos mis años como lector. Sencillamente Juan Ramón Jiménez, su autor, pudo haber dicho: Platero es pequeño, de pelo blanco y suave y de ojos negros. Pero no, encontramos una vívida imagen de un personaje ficticio descrito con tanto detalle como si en verdad hubiera existido. Y es que la primera vez que leí este libro, hace más de 20 años, cuando era un niño, creí que Platero era real, que en verdad había existido, y cuando llegué a los últimos capítulos del libro, sentí la muerte de Platero como propia. Y ahí está un primer acercamiento de lo que es la literatura. La literatura es magia. Volvamos al fragmento. Jiménez utiliza 6 adjetivos: pequeño, peludo, suave, blanco, duros, negro, para describir cómo es el burrito Platero. Además, utiliza varias figuras literarias que son formas de insuflarle vida a un texto para embellecer lo que se dice. Pondré un ejemplo. Observemos cómo utiliza una metáfora, que es una forma de comparación en la que se corresponden dos elementos buscando un punto en común. El autor nos dice que Platero es tan peludo y blanco que lo imagina hecho de algodón. Si tomamos esa frase de manera literal, no tendría ningún sentido, pero de alguna forma logramos captar lo que quiere decir el escritor. Era muy fácil decir: Platero es muy peludo, pero esas 4 palabras no eran suficientes para describirlo. Debía ser expresar su realidad sobre Platero de alguna forma que mostrase su amor. 4 palabras comunes no eran suficientes, como tampoco es suficiente decir te amo a alguien por quien sentimos una profunda pasión. Debía expresar lo que sentía de manera artística, debía maquillar, embellecer lo que decía. Y he allí otro concepto de la literatura. La literatura es arte. La literatura es entonces un arte, el arte de las palabras, el arte del lenguaje. Y esto lo vemos en la forma como es posible que al leer podamos crear mundos imaginarios y transportarnos a ellos, que seamos capaces de recrear los detalles de cierto personaje y llegar a amarle u odiarle. ¿Cómo es eso posible si no fuese algo mágico? Por eso, en muchas culturas antiguas se le atribuían el lenguaje un origen divino, y aquellos que contaban historias les consideraban un puente entre las divinidades y los mortales. El libro, publicado por primera vez en 1914, es una elegía, es decir, una composición poética en la que el autor se lamenta por la muerte de un ser querido. Así que de entrada sabes que Platero está muerto. Sin embargo, el libro no se limita a hablar de las aventuras que tuvo el narrador con el borrico, sino que cuenta varias historias sobre otros personajes o animales que tuvieron relación con los personajes principales, y en ocasiones algunos capítulos están dedicados a algún sentimiento o alguna idea del narrador.
La nostalgia se refleja cuando habla con Platero como si estuviese allí con él y revive sus recuerdos como si transcurriera en el momento en el que lo narra. Te imaginas a Platero con su gran cabeza y ojos de azabache observándote y entendiendo cada una de las cosas que le dices, porque llega un instante en el que te conviertes en el narrador y dejas de ser un mero lector. Muchos creen que el libro está dirigido a un público infantil, pero a medida que lees sus 138 capítulos cortos, te das cuenta de que tiene muchas verdades y reflexiones profundas. Si bien lo puede leer un niño como lo hice yo y captar los sentimientos que quiso generar el autor, solo una lectura madura, adulta, logrará rescatar lo que dice sobre la amistad, la muerte, la vida, la pérdida, la enfermedad y otros temas que te animo a descubrir. No quiero extenderme mucho hablándote de lo maravilloso que es este libro porque pasaría horas haciéndolo, pero quiero cerrar este breve análisis con unas palabras del propio autor que añadió en la edición completa de 1917 cuando alguien le regaló un platero de cartón después de haber leído la primera edición.